y es fundamental, es la piedra angular en este momento de las clínicas veterinarias. Si nos ponemos a pensar, la medicina preventiva es mucho más importante que la medicina curativa. Y eso no quiere decir, por ejemplo, que disminuya la cantidad de animales que van a una clínica veterinaria. Para nada. Si usted es un veterinario que sabe que la medicina preventiva es muy importante, entonces le dirá a los propietarios que vayan mínimo 2 veces a la clínica veterinaria en el año. ¿Para qué? La medicina preventiva es una medicina que se está moviendo en este momento en las clínicas veterinarias hace más o menos 2 años. Gracias a pero muy nuevo, o sea, la lógica dice que uno debería pues, tener unas claras prevenciones para que su animal no tenga que llevarlo en un estado mucho más adelantado de enfermedad, que eso genera pues obviamente traumatismos, todo es de afán, porque hay todo es urgente, sobrecostos, etcétera. Es muy nuevo entonces. Claro, porque el paradigma familiar de las familias y las constituciones de las familias ha cambiado. Y ese cambio del paradigma hace que las personas consulten más al veterinario para saber qué tiene el paciente o el integrante de la familia, perro, gato, ave, para que no vaya a pasar lo que acabas de decir. Y para eso, por ejemplo, con respecto al propietario, debe tener unas responsabilidades específicas que deben ser muy claras en el momento en que adquiere una mascota, que ojalá sea adoptada. La primera es que los perros y los gatos deben vacunarse y tienen diferentes esquemas de vacunación de acuerdo a su edad. Entonces hay más cantidad de vacunas cuando son más cachorros por algo fisiológico que pasa desde cuando nacen y están en contacto con la madre hasta más o menos los 6 meses. Y después, cuando el paciente es adulto, debe revacunarse a ese paciente anualmente durante toda su vida. Es muy importante porque lo que hacemos es disminuir la casuística que se da cuando hay, por ejemplo, enfermedades virales que en ocasiones se convierten en enfermedades emergentes en la ciudad. Hay momentos en que, gracias al cambio ambiental y a la cantidad de perros, aumenta la cantidad de enfermedades virales que se presentan en la ciudad. Entonces, ¿qué hace la vacuna? Previene para cuando llegue la enfermedad ya tengamos unos soldaditos y esos soldados destruyan esa enfermedad y protejan al animal. Es responsabilidad principalmente del propietario. ¿Qué más podemos hacer en medicina preventiva con un animal? Los animales se bañan, los perros y gatos se bañan. Y tener un perro en buenas condiciones con respecto al aseo disminuirá las enfermedades que tengan que ver con piel. Y la observación, José, súper importante la observación del dueño, el propietario con respecto a su mascota. Cambios en la alimentación, vómitos constantes, diarreas constantes, cambios comportamentales, disminución en la ingesta de líquidos. Esa observación puede hacer que como medicina preventiva se la contemos al médico veterinario y de ahí podamos sacar con unas ayudas diagnósticas un diagnóstico antes de que se presenten los síntomas, porque hay enfermedades que son asintomáticas y muy peligrosas, como las enfermedades de los humanos, igualitas, como la hipertensión, la diabetes. Eso puede pasar también en un animal, enfermedades silenciosas como las enfermedades renales, que cuando empiezan a presentar sintomatología, el paciente está muy mal. Me dijiste que el propietario del perro o del gato puede ejercer digamos, prevención sobre sus animales. Y ejercerlo requiere obviamente tener la manipulación, el conocimiento y el acceso a ciertos medicamentos. ¿Cuáles son esos? Bueno, hay acceso a ciertos medicamentos. Entendiendo, perdón, que obviamente quien medica, quien formula es el médico veterinario, pero ¿qué está a la mano del dueño en la casa para prevenir? Para la parte preventiva, precisamente ligado como a lo que hablamos anteriormente. Hay dos formas de prevenir con respecto a los medicamentos. Hay unos medicamentos de libre venta que son medicamentos que sirven, por ejemplo, para la limpieza del animal y para, en ocasiones, manejar el dolor en un paciente que tiene una enfermedad de base dolorosa. Pero tenemos que tener muy claro que algunos antibióticos son
de uso médico veterinario y que si se formulan deben ser suministrados a la mascota de la manera en la que fue formulada. Es decir, si usted no formula un medicamento de manera adecuada, el paciente puede estar subdosificado. Eso quiere decir que el medicamento no está haciendo el efecto específico en los tejidos del paciente, o puede ser sobredosificado, y en ese momento esa sobredosificación va a dar problemas en diferentes sistemas en el paciente. Con respecto a esos medicamentos tenemos unos grupos importantes. Los antibióticos, que deben ser manejados de manera muy cauta. Manejar un antibiótico con frecuencias y días diferentes a los que el médico veterinario ha sugerido puede cambiar la enfermedad y puede hacerla mucho más fuerte. Y al hacerla mucho más fuerte, cuando vuelvan a la clínica veterinaria, el paciente tendrá de pronto una resistencia a ese medicamento y habrá que cambiarlo. Y no solamente eso, vamos a tener más costos y por supuesto el costo fisiológico para el paciente va a ser aún mayor. Tenemos medicamentos analgésicos que disminuyen el dolor, que pueden disminuir el dolor en un paciente politraumatizado, por ejemplo, y en hospitalización se lo suministra el médico veterinario y el técnico auxiliar veterinario, porque es una de sus razones de ser en una clínica veterinaria, y después de que salen de la hospitalización, ese paciente va a irse con una fórmula, con un analgésico parecido al que le suministraron en hospitalización. Hay otros medicamentos antipiréticos, que son aquellos medicamentos que disminuyen la temperatura del paciente. Y esos medicamentos son importantes cuando cursan enfermedades que aumentan la temperatura, que producen hipertermia secundaria a una infección, por ejemplo. Tenemos un abanico de medicamentos gracias al boom del que estábamos hablando antes, y podemos manejarlos todos, pero con la asesoría del médico veterinario. Los libres los podemos utilizar cuando queramos, pero con cuidado también, preguntándole al médico veterinario si sugiere o no que los utilicemos. Por ejemplo, los suplementos vitamínicos, los limpiadores de oídos, algunas gotas para los ojos, porque a veces el propietario tiene una falla, y es que cuando se le manda por primera vez en una formulación un medicamento, cuando cree que el perro tiene la misma patología, lo vuelve a utilizar. Y a veces no es la misma patología, y lo que está haciendo es un daño en el tejido del paciente. Por ejemplo, en problemas oculares se ve mucho ese tipo de patologías secundarias a un mal uso de un medicamento.